Hola a todos y todas, buenos días. Vamos a dar unos minutitos de cortesía, un minutito para ver si entra más gente y empezamos. Vale, bueno, yo creo que podemos empezar ya. Estoy viendo que estamos ya bastantes. La gente que vaya entrando un poquito más tarde, pues nos irá cogiendo por el camino. Gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Mi nombre es Iria Villar, soy la responsable de marketing en HSI. Hoy tenemos con nosotros a mi compañero Jon Unzueta, que es nuestro experto en SharePoint y en el área de Power Platform. Y bueno, la idea de estas sesiones que hemos empezado hoy es la primera sesión con SharePoint Online. Llevamos, ya sabéis, si los que nos conocéis de otras sesiones, solemos hacer webinars y workshops un poco más largos porque abarcan un poco todo el área de 365 más en general. Y ahora estamos probando este formato de sesiones más cortitas, a modo casi de taller, aunque no es un taller en sí, porque sí que va a tener un contenido mucho más práctico, pero en este caso pues lo va a hacer Jon en su ordenador, ¿no? Y todos le vamos a mirar. Pero sí que queríamos hacer sesiones más cortas, más enfocadas a temas concretos, para de ese modo pues poder solucionar las dudas que os vayan surgiendo en una muestra más acotada de todo el universo de lo que nos ofrece Microsoft 365. En este caso vamos a hablar de SharePoint Online como una herramienta que tiene que es mucho más que un gestor documental, ¿no? Nos ofrece un mundo de posibilidades en lo que es la colaboración de documentación entre todos los empleados de nuestra empresa, la organización de toda la documentación y también incluso la comunicación con los empleados. En esta sesión vamos a hablar de cómo crear una intranet en SharePoint Online. Como estamos en un evento en directo y no podemos abrir micrófonos, yo voy a estar un poco atenta al chat. Queremos que sea una sesión súper dinámica, o sea que si tenéis cualquier tipo de pregunta, no dudéis en escribirla. Yo intentaré parar a Jon cada vez que vea que hay una pregunta del hilo, y si veo que es muy general, pues la dejamos para el final y al final podemos utilizar un tiempo para preguntas y respuestas. Y también, como siempre, os pasaremos un cuestionario de satisfacción al final del webinar, donde podéis evaluar. Nos gusta mucho que nos digáis qué os ha parecido, cosas para mejorar, etcétera. Y también, si tenéis alguna idea de sesiones, de temáticas dentro de 365 que os gustaría tratar en futuras sesiones, también nos lo podéis pasar por ese cuestionario. Y sin más, me callo ya. Jon, todo tuyo. Muy bien, Iria, pues muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa que me has hecho, como siempre. Bienvenidos a todos a este webinar, ¿vale? Sobre SharePoint Online, sobre cómo vamos a crear una intranet con esta herramienta que como bien decía Iria, como bien anunciaba Iria, es mucho más que un gestor documental, ¿no? Normalmente siempre tenemos la visión o la capacidad de que SharePoint Online nos ofrece un potencial muy grande para generar esa parte de esa parte documental, ¿no? Con diferentes bibliotecas de documentos, sincronizables a través de la herramienta de OneDrive, con un potencial a través de los metadatos y con una capacidad de filtros bastante grande, ¿vale? Incluso con vistas, con listas, etcétera. Pero SharePoint Online es mucho más que una herramienta que simplemente valga para la gestión documental, ¿no? Que también. Entre las funcionalidades que tiene SharePoint Online, tenemos también la capacidad de poder diseñar y de poder crear diferentes contenidos, ¿vale? Diferentes páginas web
accesibles tanto desde fuera como desde dentro de la organización para publicar diferente contenido, ¿vale? Contenido atractivo tanto para la organización como contenido atractivo que podemos publicar hacia afuera, ¿no? De manera externa. En este caso hemos desplegado, ¿vale? Para este webinar un sitio de comunicación, ¿vale? Hay dos tipos de sitios, los sitios de grupo y los sitios de comunicación. Tienen más diferencias, ¿vale? Pero una de las principales diferencias es que esta parte HTML, ¿vale? Este look and feel que tienen los sitios de grupo y los sitios de comunicación es muy diferente en ambos casos, ¿vale? Los sitios de comunicación tienen un look and feel, tienen una parte de HTML mucho más atractiva, ¿vale? Mucho más dinámica, mucho más bonita y mucho más fácil de administrar para colgar el contenido, ¿vale? Digamos que en los sitios de grupo también se puede colgar diferente contenido y se pueden agregar diferentes web parts que vamos a ver ahora, pero digamos que este menú horizontal, en vez de aparecer aquí, aparece aquí como un menú vertical. Esto hace que esta parte central de aquí, este apartado, sea mucho más pequeño y digamos que eso hace también que de alguna forma su rendimiento, ¿no? Su previsualización sea como mucho más pequeño todo, ¿no? Lo cual hace que el contenido sea menos atractivo de alguna forma, ¿vale? Los sitios de comunicación están creados o están pensados específicamente cuando vamos a diseñar o cuando vamos a generar diferente contenido, ¿no? En plan, como si fuera una intranet, ¿vale? En plan, una intranet para colgar contenido que sea atractivo, ¿vale? Entonces, ese tipo de sitios está pensado para eso. Vale, lo primero que vemos cuando desplegamos un sitio de comunicación de este estilo es que él ya, de manera predeterminada, nos genera una serie de enlaces aquí arriba, ¿vale? Él ya nos va a generar siempre una biblioteca de documentos, nos va a generar un apartado donde se van guardando todas las páginas que nosotros vamos generando y un apartado donde vamos guardando todo el contenido del sitio, o sea, todas las bibliotecas de documentos, todas las listas, todas las aplicaciones, todos los subsitios, todo lo que vamos teniendo se va apareciendo dentro de este contenido del subsitio, ¿vale? Pero este menú de aquí arriba es completamente editable, ¿vale? Y podemos manejarlo para agregar aquí diferente tipo de contenido, ¿vale? Podemos agregarlo aquí para agregar, por ejemplo, más enlaces a diferentes páginas, ¿vale? Bien como etiquetas o bien directamente como vínculos. ¿Vale? Una de esas diferencias, la diferencia que hay entre estas dos, es que el vínculo directamente ya nos va a apuntar a algo y que cuando hagamos clic en ello nos va a llevar directamente a ese vínculo. Y la parte de etiqueta lo que va a hacer es desplegarnos una parte, digamos, de menú para que podamos elegir entre los vínculos que hay dentro, ¿no? Lo que podemos hacer aquí es meter, por ejemplo, un apartado de formación, ¿vale? Y que nosotros cuando vamos guardando esos apartados aquí, directamente esto no tiene ningún enlace para pinchar, ¿vale? Esto lo que hace es que según vayamos teniendo internamente más enlaces aquí dentro, ¿vale? Yo puedo crear aquí un subvínculo, ¿vale? Puedo promoverlo como un subvínculo o puedo promoverlo como un vínculo normal. Entonces, esto nos va a crear una estructura de árbol, ¿vale? Con un vínculo en el que yo, por ejemplo, puedo meter aquí un vínculo a algún sitio, en este caso voy a meter un vínculo a Google, ¿vale? Y aquí le pongo un nombre para mostrar, ¿vale? Como si sería un buscador. ¿Qué hago? Que luego esto al promoverlo, al crearlo como un vínculo y al guardar este menú aquí, lo que hacemos es tener un desplegable aquí arriba, ¿vale? Que ya nos permita, digamos, de alguna forma, ir gestionando una parte de menú superior, ¿vale? El poder ir creando un menú en la parte superior que nos permita tener diferentes opciones a diferentes vínculos, ¿vale? Este menú superior, de aquí arriba, podemos ajustarle un formato también. Tiene una parte en la que podemos promover ese formato como queremos que aparezca de alguna forma, ¿no? En esta parte de aquí arriba, en este engranaje de aquí, tenemos una opción para cambiar la apariencia del sitio, ¿vale? En esta parte de la apariencia tenemos, aparte de bastantes cosas que tenemos aquí, ¿vale? Que iremos viendo poco a poco, tenemos una parte que es el encabezado, ¿vale? En cual ese encabezado nos muestra 4 formas diferentes de mostrar esta parte del encabezado, ¿vale? De cómo queremos que esto se muestre, ¿vale? Ahora lo tenemos en compacto, podemos hacerlo ampliado, estándar o minimalista. Y luego además podemos ajustarlo con una parte de temas, ¿vale? Con una parte de algunos temas ajustados por colores, ¿vale? Y otro aspecto importante que tenemos dentro de este sitio es el poder cambiarle el logo. Este logo de aquí a la izquierda, ¿vale? Tiene por defecto nos pone las iniciales en el color predeterminado de cómo se llama el sitio, ¿vale? En este caso, como es Demo Webinar, nos ha cogido una D y una W, pero aquí podríamos agregar cualquier tipo de icono, ¿vale? O cualquier tipo de imagen que tengamos
digamos, prediseñada, ¿vale? Tanto en el logo como en la miniatura, para que aparezcan en los dos sitios. ¿Vale? El logo sería este de aquí y luego aparece una imagen en miniatura. ¿Vale? Con lo cual, con esta parte de aquí podemos ir diseñando o podemos ir actualizando, digamos, todo este menú superior, lo cual ya nos da una flexibilidad para tener una parte sobre un menú desarrollada, ¿vale? Y además, en este menú de aquí arriba, podemos quitar los elementos que nos vienen predefinidos, ¿vale? Por ejemplo, esta parte de páginas, etcétera, podemos quitarlas para que no aparezcan, ¿vale? ¿Qué más tenemos? En esta parte y en otras partes que vamos a ver más adelante, ¿vale? Tenemos siempre una identificación de audiencias, ¿vale? La identificación de audiencias es para mostrar o ocultar contenido en función del usuario, ¿vale? En función de lo que el usuario pueda llegar a tener o lo que el usuario pueda llegar a querer que a ese usuario concreto se le muestre una parte de identificación de audiencias, ¿vale? ¿Qué es lo que qué vamos a permitir que un usuario pueda ver dentro del menú que vamos a mostrar aquí arriba? ¿Vale? Con esto ya tenemos una parte ya, digamos, previsualizada, ¿vale? Una parte que ya podemos ir configurando con una parte de menús, ¿vale? Para configurar esta parte de aquí. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Aparte como veis ya, él nos orienta, digamos, de alguna forma, que utilicemos alguno de los gadgets, ¿vale? De las web parts que ya vienen predefinidas. Todo esto podemos editarlo, ¿vale? Toda esta parte de aquí abajo es totalmente editable, ¿vale? Solamente por una persona a la vez. Solamente una persona a la vez puede estar editando una misma página o un mismo sitio. Esto significa que si yo estoy editando esto y ahora cualquiera de mis compañeras quisieran editar esta misma página al mismo tiempo que yo, les diría que la estoy editando yo y que no pueden editarla hasta que yo la publique. ¿Vale? Este es un dato importante porque ha habido mucha gente que ha intentado siempre editar o intentar modificar una página al mismo tiempo. ¿Vale? Solo una persona a la vez puede editar una página. Y al resto les dirá que está en modo bloqueo, ¿vale? Que está bloqueada hasta que yo vuelva a publicar esa página. ¿Vale? Vale, y luego aquí lo que podemos ir agregando son diferentes secciones. ¿De qué tipo? Lo primero que tenemos que saber es que la parte de SERP Online está diseñada, la parte de HTML está diseñada sobre hojas de estilos, ¿vale? Sobre CSS. Las hojas de estilos vienen ya integradas y son una parte en la que nosotros podemos diseñar de alguna forma cosas que ya vienen preestablecidas, ¿vale? No permite de manera nativa codificación o integración personalizada, o sea, no podemos desarrollarlo a medida, ¿vale? Tenemos que basarnos en las cosas que ya vienen, digamos, preestablecidas de alguna forma, ¿vale? En este caso, cuando yo voy a agregar una sección, puedo agregar una sección en blanco, ¿vale? Con este tipo de formatos, ¿vale? Puedo agregar 3 columnas, una de un tercio a la derecha, una de un tercio a la izquierda, de 2 columnas, de secciones completas, o lo puedo agregar mediante plantillas, ¿vale? Ahora, recientemente han sacado una parte de plantillas de páginas ya implementadas, en las que yo puedo desarrollar o crear esas páginas, ¿vale? Esas plantillas ya con algo preestablecido. ¿Vale? Pero en ningún caso, por ejemplo, podría decirle que quiero crear más de 3 columnas. ¿Vale? No puedo crear más de 3 columnas. Tendría que ceñirme a lo que la herramienta digamos, me orienta, ¿no? Me orienta a hacer, ¿vale? En este caso vamos a crear una parte aquí superior, ¿vale? Vamos a generar aquí una columna, ¿vale? Y como veis aquí, ya me indica cómo puedo trabajar con esta sección, ¿vale? Esto es una sección que yo tengo aquí, que he generado, en la cual ya me permite moverla, editar esta sección o incluso eliminarla, ¿vale? Cuando la edito, ya me permite cambiarle el formato, incluso el fondo, ¿vale? Y aquí ya me permite agregar diferentes web parts. Aquí es donde ya veo yo todo lo que yo puedo agregar o que yo tengo integrado de otras herramientas y que puedo integrar dentro de esta herramienta, ¿vale? Dentro de esta sección. Como veis, aquí tenemos un montón de web parts. Hay muchas que son, digamos, de desarrollo interno, ¿vale? Que son de espaciadores, botones, novedades, cosas que vienen ya integradas en toda la suite de M365, ¿vale? Y luego tenemos integración con otro tipo de herramientas externas a la suite de M365. Por ejemplo, con YouTube, ¿vale? Que tenemos con la parte de Twitter, tenemos una serie de elementos, ¿vale? Que podemos integrar con otro tipo de cosas que no son de la parte de M365, ¿vale? Pero tenemos una gran variedad de cosas que podemos aplicar. De hecho, están implementando
cada vez más webparts aquí, ¿vale? De las que había recientemente, y están implementando un montón de cosas que podemos manejar para hacer visible nuestra intranet, ¿vale? Para hacer nuestra intranet mucho más, digamos, personalizada. Vale, ¿cuáles son las típicas, vale? ¿Cuáles son muchas de las que solemos utilizar siempre para realizar diferentes tipos de conectores, ¿vale? Para utilizar esas herramientas. Hay unas cuantas que son más o menos clásicas, ¿no? Una de ellas es la parte siempre de novedades, ¿vale? Que la vamos a ver por aquí, esta parte. Vale, este es un clásico, ¿vale? La parte de novedades es una parte de noticias, es una parte en la que una persona con un rol de publicador, ¿vale? Dentro de los roles de SERP Online hay un rol que es el de publicador, puede generar diferentes noticias, ¿vale? Y publicarlas para toda la compañía o hacia el exterior, ¿vale? Como veis aquí, como estoy en modo publicación, desde aquí no me deja agregarlas, ¿vale? Desde aquí no me deja editar esas noticias, pero cuando yo publique, ¿vale? Ya tengo un rol, como mi usuario ya tiene un rol de publicador sobre este sitio, yo ya puedo empezar a editar esas noticias, a agregar diferentes noticias. Vale, tenemos dos formas de agregar noticias. Tenemos una forma de agregar noticias a través de, digamos, de forma manual, ¿vale? A través de un publicador de noticias, en la que yo voy a seleccionar una plantilla, ¿vale? Le voy a dar a crear una publicación y aquí voy a desarrollar mi plantilla, ¿vale? Aquí voy a desarrollar lo que yo quiero escribir, las imágenes que quiero incluir, los vídeos que quiero meter, los fondos que voy a añadir. Digamos que es una sección manual para integrar diferentes tipos de noticias de manera manuscrita, ¿vale? De manera manual, con una integración, digamos, ad hoc, ¿vale? Hay algunos parámetros, lógicamente, que son obligatorios, por ejemplo, el nombre, ¿vale? Nunca voy a poder agregar el nombre, o sea, una noticia sin que tenga un nombre determinado. Y aquí yo podría ir desarrollando, ¿vale? O agregando mi noticia, ¿no? Pues, ¿vale? Entonces, aquí me permite, de manera predeterminada, sale quién es el publicador de esa noticia, ¿vale? Esto podemos quitarlo o no, ¿vale? Podemos ir agregándolo o no. Podemos ir agregando diferente contenido, por ejemplo, el texto ya siempre es una función que en los publicadores de noticias ya te viene de manera predeterminada, ¿vale? Ya te viene incluida. Y además, este publicador de noticias tiene aquí una herramienta para agregar formato al texto, ¿vale? Para decidir qué tipo de herramienta o qué tipo de texto vamos a agregar dentro de este publicador de noticias, ¿vale? En el cual ya nosotros podríamos ir implementando nuestras noticias a través de algo personalizado nuestro, ¿no? Con diferentes formatos de letra, con diferentes negritas, cursivas, subrayados, tabulados, ¿vale? Pero aparte de todo esto, podemos integrar luego dentro de este publicar de noticias diferentes vídeos, ¿vale? Diferentes botones que cuando le demos podamos pinchar en un link que nos lleve a un documento en concreto, por ejemplo, ¿vale? Podemos linkar, y este es un tema importante, vamos a poder linkar siempre cualquier cosa que tenga un vínculo web, bien sea interno, ¿vale? Bien sea algo que tengamos publicado, bien en este sitio de SharePoint, bien en otro sitio de SharePoint, en un OneDrive, en un equipo de Teams o donde sea, ¿vale? Pero cualquier cosa que tenga un vínculo web, que sea interno o externo, ¿vale? Podemos hacer un vínculo a un apartado de Google, podemos hacer un vínculo a un apartado de Microsoft, a un link de Microsoft externo, ¿vale? A cualquier cosa que tenga un vínculo web, pero nunca vamos a poder linkarlo a nada, a ninguna aplicación que sea on-prem, ¿vale? A ninguna aplicación on-premise, a ninguna aplicación que tengamos instalada en nuestro equipo o en un servidor nuestro. ¿Vale? Pero si esa aplicación tiene un vínculo web, por ejemplo, muchos ERPs lo tienen, ¿vale? Eso es un caso muy típico también, el de incluir estas herramientas, ¿vale? Esos enlaces dentro de un ERP, ¿vale? Poner un acceso a un vínculo que tenga un ERP, ¿vale? Entonces, desde aquí podemos hacer a través del publicador de noticias, ir agregando diferentes elementos con los vídeos de stream, ¿vale? Por ejemplo, con los botones o con los espaciadores para que la gente pueda estar al corriente de ciertas novedades o de ciertas noticias que vamos a sacar en este publicador, ¿vale? Esta es la manera manual de hacerlo. Cuando nosotros publicamos esa noticia, ¿vale? Esa noticia podemos, digamos, podemos ver los detalles siempre de esa noticia, ¿vale? Quién la ha publicado, cómo se ha publicado, dónde se ha guardado, etcétera. Tiene por defecto un lector inmersivo y además podemos promover esa noticia para que la gente, digamos, de alguna forma forzarle a que se entere, ¿no? Si es una noticia que publicamos en algún cambio de
procedimientos dentro de la compañía o alguna cosa que la gente tiene que estar enterada, digamos, de alguna forma, podemos promoverla a través de estas opciones para que la gente lo tenga más accesible y si no entra dentro de SERP Online, para que la gente lo tenga, digamos, disponible mediante estas herramientas. ¿Mediante qué herramientas? Por ejemplo, mediante el correo electrónico, ¿vale? Podemos promover esta noticia a un grupo de personas o a un grupo o a unas personas en concreto para que esta noticia les llegue vía email, ¿vale? Podemos publicarla con la herramienta de Yammer. Para los que no la conozcáis, Yammer es una herramienta, ¿vale? Es una red social a nivel corporativo. Es como un, digamos, salvando las distancias, ¿vale? Es algo parecido a un Facebook de manera interna, ¿vale? Para publicar diferente tipo de contenido que esté disponible a nivel de la organización, ¿vale? Es una herramienta bastante útil, ¿vale? Y además podemos publicar noticias en diferentes sitios o agregarlas como páginas de navegación también, ¿vale? Para que estén disponibles desde, digamos, desde un sitio central, ¿vale? Y además aquí tenemos la dirección de la página o si queremos publicarla en algún entorno más personalizado que no tenga conexión directa con ninguno de estos. ¿Vale? Siempre podemos copiar esta dirección y publicarla, digamos, de alguna forma más, vamos a llamarle personalizada, ¿vale? De alguna forma más personalizada. ¿Vale? Vale, decíamos que esta era la forma de publicar noticias de manera manual. Aquí luego podemos agregar diferentes comentarios a esas noticias si lo permitimos durante la edición. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño check, ¿vale? Que nos permite si vamos a ver si nos va a dejar habilitar los comentarios o no para esta noticia. ¿Vale? Si los dejamos habilitados, pues la gente podrá ir viendo o podrá ir agregando diferentes comentarios sobre la noticia o no. ¿Vale? Y además aquí nos da una pequeña telemetría sobre las visualizaciones que ha tenido esa noticia. ¿Vale? Y a medida que va pasando o a medida que el tiempo va corriendo, iremos viendo cuánta gente ha accedido, cuánta gente puede acceder a ver esa noticia. ¿Vale? La parte de telemetría está bastante desarrollada dentro de SERP Online, ¿vale? Es bastante estadístico y da bastantes estadísticas sobre los accesos que tiene la gente a diferentes recursos de la organización, ¿vale? En este caso, a las noticias de SERP Online. Vale, si es una noticia que tenemos publicada ya en algún otro sitio, ¿vale? Aparte de poder publicarla vamos a llamarle de manera nativa, siempre podemos publicarla a través de un vínculo web, ¿vale? Si esa noticia ya la tenemos publicada en una página web externa, podemos traernos esa noticia a través de un enlace, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Si yo cojo una noticia que tengamos publicada dentro de la web de HSI, ¿vale? Yo puedo coger una noticia que tengamos por aquí a través de un vínculo, ¿vale? No sé si tenemos por aquí, pues mira, por ejemplo, caso de éxito, ¿vale? Puedo cogerme este vínculo y aquí esto me traería, digamos, de alguna forma, todo lo que esa página traiga, ¿vale? Si tiene una imagen incluida, el título que luego lo puedo editar, una descripción, etcétera, ¿vale? Puedo agregar una vista en miniatura y todo lo que ese vínculo tenga agregado, yo me lo puedo, digamos, traer para poder, digamos, trabajar con ello de alguna forma, ¿no? Pero solamente puedo trabajar con ella desde aquí, desde esta forma. Si quiero modificar algo, tengo que hacerlo antes de que esa publicación esté hecha. Una vez que yo publique esa noticia, digamos, de alguna forma a través de un enlace, esa página, esa noticia deja de ser editable de alguna forma. ¿Vale? Yo puedo cambiarle los vínculos, puedo cambiarle los títulos, etcétera. Hay algunas opciones que me deja cambiar, pero una vez que yo publico esa página, ¿vale? Ya la tengo aquí publicada, ya esto no puedo editarlo de alguna forma, ¿no? Y digamos que cuando hago un clic en esa página, lo que hace es llevarme a ese vínculo, ¿vale? De esa noticia. Pero te facilita mucho la tarea, ¿no? De tener que gestionar, digamos, esas noticias de manera individual, ¿vale? De tener que hacerlo, digamos, redactando toda la noticia de manera nativa. Vale, pues uno de los clásicos, ¿vale? Esta parte de novedades es muy útil, ¿vale? Se suele utilizar bastante, siempre mucho, ¿vale? Otro de esos casos típicos es la parte digamos, de elementos principales, ¿no? Siempre hay una parte en la que podemos agregar diferentes, vamos a llamarle diferentes imágenes en diferentes secciones, ¿vale? En diferentes subsecciones, por llamarlo de alguna forma, donde yo puedo ir agregando, a través de este lápiz, puedo ir editando todo este mosaico de aquí para ver si queremos que se muestre en 1, de 1 a 5, ¿vale? Mosaico entre 1 y 5. ¿Vale? Entonces yo luego puedo ir modificando cada una de estas opciones e ir agregando diferentes
tipos de vínculos a cada una de estas opciones. ¿Vale? En este caso ya nos muestra, siempre trae una opción de previsualización para orientarnos a decidir cómo tenemos que modificar de alguna forma, cómo podemos trabajar con el apartado web que tenemos. ¿Vale? Pero aquí ya me incita también para poder cambiar este vínculo y poder hacer aquí una vinculación con cualquier otra cosa que yo tenga. ¿Vale? Con una noticia que acabamos de crear, con un webinar que pueda tener colgado en algún sitio, con un vínculo externo, un enlace a otro sitio, a un documento que pueda estar en otro sitio, ¿vale? O un vínculo personalizado que yo pueda cargar aquí, ¿vale? Por ejemplo, un vínculo de un RP, ¿vale? Entonces aquí ya tenemos una vinculación a través de una imagen y estas imágenes también son editables, lógicamente, ¿vale? Y puedo cambiarle, en este caso está un bloque de un color de fondo, pero yo puedo cargarle una imagen personalizada, ¿vale? Incluso de forma encargada de manera automática. Y puedo cambiarle el texto alternativo que quiero que aparezca aquí debajo, incluso este o este. Vale, es una web part que queda muy vistosa, ¿vale? Que queda muy chula para agregar enlaces a diferente tipo de contenido, que se implementa de manera muy sencilla y que normalmente, dependiendo de los vínculos o de los subapartados que vayamos a meter aquí, se desarrolla de manera muy, muy rápida, ¿vale? Incluso es muy, muy intuitiva para poder modificar y la verdad es que queda muy vistosa, ¿vale? Queda bastante, bastante chula, ¿vale? De agregar en este sentido. ¿Sí? No sé hasta aquí iría si hay alguna pregunta, si alguien ha preguntado algo por la parte del chat. No, de momento está claro. Venga. Vale, ¿qué más cositas tenemos? ¿Vale? ¿Qué más cosas podemos agregar aquí? Tenemos una parte, está bien predefinida ya, lo podríamos haber agregado nosotros. Vale, viene una parte en la que podemos agregar diferentes eventos. Esos eventos lo que hacen es poder registrar o poder agregar en un calendario compartido diferentes eventos que luego son sincronizables o que podemos agregar los eventos que nos interesen a nuestro calendario de Outlook. ¿Vale? Aquí, en esta parte de aquí, si veis, siempre que veis un lápiz, ¿vale? Esto siempre es que esa web part es la parte editable que tiene, ¿vale? Entonces desde aquí siempre podemos ver esa parte de los eventos que se pueden ir configurando y que se pueden ir viendo para agregar esos eventos que luego sean, digamos, sincronizables o que podamos descargar en nuestro Outlook personal, ¿no? Para saber qué eventos nos interesan y cuáles no nos interesan. Entonces esto, al igual que las noticias que veíamos antes, ¿vale? Aquí un rol de publicador puede ir agregando diferentes eventos con diferente nombre. ¿Vale? Igual que hacemos las notas de las reuniones para los webinars, ¿vale? O para las reuniones que tenemos en Outlook diariamente, aquí pasa un poco similar, ¿vale? Yo puedo ir agregando diferentes eventos con diferente nombre, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Reunión general o un evento que puedo ir teniendo, ¿vale? El día mañana lo vamos a poner pues de 1 a 2, ¿vale? Aquí no me ha cambiado el horario, o sé muy bien, me lo debería haber cambiado, ¿vale? Porque yo tengo puesto el horario normal, pero bueno, esto lo podemos modificar, ¿vale? Tiene una opción para meterle una opción de dónde podemos cambiar este tema de la ubicación del evento, ¿vale? De dónde va a ser, los vínculos que vamos a meter y los asistentes de alguna forma, ¿vale? Quiénes van a ser los participantes de ese evento. Entonces nosotros cuando generamos o cuando guardamos ese evento desde aquí, ¿vale? Es un evento que ya puedo ver aquí con lo que haya pasado y me permite agregarlo a mi calendario y poder gestionarlo con mi calendario general. ¿Vale? Incluso tengo un botón para poder ver el resto de los calendarios, ¿vale? El resto de los eventos que se vayan generando aquí. De un vistazo, ¿vale? ¿Qué más tengo? Esos eventos luego puedo editarlos en caso de que haya habido algún error y puedo enviarlos, ¿vale? Como veíamos antes, siempre la parte de SERP Online se integra muy bien con la parte de correo electrónico y con la parte de Yammer, ¿vale? Siempre tiene una integración bastante grande con estas dos herramientas, seguro. ¿Vale? Entonces aquí podemos promover ese evento, si queremos que alguien nos ha enterado, si queremos mandárselo mediante alguna de estas herramientas, pues tenemos la posibilidad de hacerlo de manera nativa. ¿Vale? Vale, más cositas que vamos teniendo aquí, ¿vale? Aparte de esta parte de eventos, aparte de estas web parts que vamos viendo, ¿vale? Que vamos generando toda esta parte de aquí, tenemos diferentes tipos de enlaces, ¿vale? Cosas que ya vienen, digamos, predefinidas. ¿A dónde?
Como hemos dicho antes, todo lo que sean enlaces web se pueden vincular bueno, casi no, se pueden vincular sin problemas, ¿vale? Todo lo que sea un enlace web. Hay enlaces muy típicos, ¿vale? Que suelen ser, por ejemplo, a diferentes bibliotecas de documentos. Las bibliotecas de documentos se pueden mostrar aquí directamente una biblioteca de documentos, el contenido de una biblioteca de documentos, se puede mostrar directamente como una web part, ¿vale? Podemos mostrar una serie de documentos directamente aquí, o podemos hacer un enlace mediante un botón, una imagen, cualquier cosa que tenga un enlace web, ¿vale? A un documento en concreto que tengamos dentro de una biblioteca de documentos, ¿vale? En este caso lo hemos agregado como una web part. Esa web part podemos decidir qué se puede ver y cómo se puede ver, incluso si esta carpeta de comandos está disponible o no, ¿vale? Y podemos ajustar el tamaño para que se vean una serie de documentos en concretos, ¿vale? Cómo queremos que se vean esos documentos, ¿vale? Pero esta es la forma, digamos, de integrarla de manera integrada, ¿no? De manera nativa, para que esos documentos se vean aquí de manera natural, ¿no? Lo que haríamos es que cuando tengamos un documento, ¿vale? Podemos ir generándolos desde aquí o podemos ir creando diferentes carpetas, ¿vale? Mediante esta web part. ¿Vale? Normalmente el que todos los documentos se vean aquí, salvo casos específicos, ¿vale? Que igual hemos partido una sección en dos partes y luego en una pongamos una biblioteca de documentos que sea más pequeña, que tenga, no sé, 15, 20 elementos, ¿vale? Dentro de esa biblioteca de documentos y que sean cosas muy concretas, normalmente queda más visual y más bonito hacerlo a través de una imagen, ¿no? O sea, meter un diferente vínculo, un icono o alguna cosa que nos vincule ya con con una biblioteca, con una carpeta, con un documento en concreto, ¿vale? Porque es una web part que, como veis, en función de de los documentos que vayamos teniendo, es una web part que va a ocupar bastante espacio, ¿vale? Que va a ser bastante grande. Entonces, dependiendo del tamaño que queramos darle a nuestra internet, ¿vale? Vamos a tener diferentes tipos de apartados o diferentes cosas que nos van a ocupar bastante, ¿vale? Vale, pues vamos avanzando, ¿vale? Hemos visto ya bastantes cositas sobre cómo generar esa parte HTML, ¿vale? Esa parte web. Estamos viendo cómo hacer esto digamos, en una página principal, ¿vale? En una entrada, digamos, a esa intranet, pero luego podemos generar diferentes páginas también, ¿vale? Dentro del contenido de las páginas que vamos a ver luego, lógicamente podemos hacer enlaces entre diferentes páginas y podemos acceder y podemos ver de una a otra. Incluso podemos establecer diferentes roles, ¿vale? Para diferentes usuarios. Vale, cosas que vienen aquí bastante interesantes también, ¿vale? SharePoint Online tiene una integración con la parte de Power Apps, ¿vale? Para los que no conozcáis la parte de Power Apps, es una herramienta de desarrollo, es una herramienta de generar diferentes modelos de diferentes tipos de aplicaciones o de soluciones hechas a medida, ¿vale? A través de una programación orientada a objetos con un lenguaje de programación que se llama PowerFX, ¿vale? En el cual nos va a permitir desarrollar soluciones a medida integradas contra una base de datos, que puede ser una lista de SharePoint, que puede ser un SQL Server, que puede ser diferentes tipos de soluciones y que que nos va a permitir generar código, ¿vale? Desarrollar una aplicación a medida. Estas aplicaciones, luego aparte de poder mostrarlas, por ejemplo, en pestañas de Teams o directamente accediendo a la aplicación de Power Apps, nos da la opción también de poder integrarla con toda la suite de SharePoint Online, ¿vale? El poder incluir aquí una aplicación para que directamente se nos muestre, ¿no? Vamos a ver si tengo yo alguna aquí que pueda integrar para cogerla, ¿vale? Vamos a mostrar una, ¿vale? En este entorno, vale, aquí tengo una, vamos a coger un vínculo web, ¿vale? A través de este vínculo, él, digamos, nos arrastra desde aquí, ¿vale? Esa integración con esa aplicación que luego yo puedo ver desde aquí. ¿Vale? Luego yo ya tengo integrada dentro de mi publicación de aplicaciones y podría utilizarla directamente desde aquí. Lógicamente, para poder ver esto, tal y como nos indica aquí, el usuario tiene que tener permiso tanto para ver la página, ¿vale? Tanto como para llegar al sitio de SharePoint, como permisos para poder utilizar, bueno, y la licencia es necesaria para poder utilizar la aplicación, ¿vale? Necesita ambas cosas, ¿vale? Necesita tener acceso a las dos herramientas para poder tener acceso a los diferentes recursos que vamos publicando aquí, ¿vale? Entre ellos la aplicación de Power Apps. Pero es una aplicación muy útil
que al final nos permite una integración. Ahora, este es el efecto demo, ahora parece que se me ha quedado bien. ¿Vale? Que nos permite ir generando o ir creando, por ejemplo, en este caso, una aplicación para ir generando facturas. ¿Vale? Yo puedo ir aquí rellenando diferentes campos y tengo aquí un botón para guardar diferentes cosas. ¿Vale? Diferentes conceptos sobre una misma factura. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es directamente integrar esa aplicación con un sitio de SharePoint Online. Imaginaos, por ejemplo, que en vez de ser una aplicación para generar facturas, imaginaos que tenemos una aplicación para registrar entradas y salidas, ¿vale? Para hacer fichajes dentro de nuestra organización. ¿Vale? Podríamos tener una aplicación directamente que nos detecte el usuario con el que estamos logueados y que ese usuario tenga la obligación, digamos, de fichar cada vez que entre y que salga de la organización. ¿Vale? Podríamos publicar esa aplicación directamente aquí y tenerla, digamos, de alguna forma muy accesible para ese usuario para que pueda trabajar con ella. John, perdona. Sí, sí. Tenemos una pregunta de Juanjo. Dice, si se publica la web de forma privada solo para la organización, ¿los usuarios con licencias kiosk tendrían acceso de lectura? ¿Podrían visualizar documentos subidos a la carpeta de documentos? No, los usuarios con la licencia kiosco solamente tienen acceso al correo, ¿vale? Para poder acceder a todo esto, bueno, por lo menos para poder acceder a la parte de SharePoint Online, necesitan un licenciamiento que incluya SharePoint Online, ¿vale? Que tenga un licenciamiento que incluya SharePoint Online. Y la kiosco no lo tiene. ¿Vale? La kiosco es solamente correo. ¿Vale? Okay. Necesitas tener una Basic, creo que es la Basic para arriba, si no recuerdo mal. ¿Vale? O tener 365 tener SharePoint Online como un add-on. ¿Vale? Creo que se puede adquirir mediante un add-on propio. ¿Vale? Pero necesitas tener de alguna forma, necesitas tener un licenciamiento que incluya SharePoint Online. Ok. Vale, ¿qué más cositas? ¿Vale? Tenemos aquí, hemos visto cómo integrar diferentes tipos de aplicaciones, hemos visto cómo integrar diferentes tipos de noticias, ¿vale? De novedades, de web parts principales, cómo ir desarrollando poquito a poco esa intranet para generar diferente contenido atractivo. Y vamos a ver algunas de las herramientas que nos quedan aquí para poder integrar las partes que nos quedan, ¿vale? Hay otro elemento, perdón, que es también bastante vistoso. Bueno, lógicamente podemos agregar texto. Vale, el texto es como lo que hemos visto antes, la parte que hemos visto en la parte de noticias, en la que nos da un editor de texto bastante potente para poder ir generando nuestros enlaces, ¿vale? Nuestras cosas. Ah, este era el que buscaba. Vale, tenemos también diferentes tipos de galerías de imágenes para mostrar diferentes modos, ¿vale? Diferentes imágenes en un modo concreto. ¿Vale? Esas imágenes, mira, este es nuevo, por ejemplo, hasta hace poco, estas imágenes solo se podían mostrar bien en vista cuadrícula, ¿vale? Con un ancho o con una relación de aspecto concreta, ¿vale? O el modo carrusel, ¿vale? Ahora he metido el modo ladrillo, ¿vale? Ahora he metido aquí un modo en el que podemos integrar esas aplicaciones, ¿vale? O esas imágenes de una manera más personalizada, ¿vale? He metido una opción más. En el momento en el que agregamos esas imágenes, ¿vale? Tenemos una opción, bien para buscarlas en una parte web, ¿vale? Bien para buscarlas en un banco de imágenes que ya vienen predefinidas, ¿vale? En el que podemos seleccionar ese banco de imágenes, o bien para buscarlas en otro sitio, en un OneDrive, cargarlas desde un dispositivo, ¿vale? Que estén en diferentes vínculos para poder seleccionar las imágenes que nosotros necesitemos, ¿vale? En este caso voy a meter unas cuantas, ¿vale? ¿Veis cómo lo he puesto en modo ladrillo? Pues él ya me las muestra, digamos, en este tipo de visualización, ¿vale? En el modo cuadrícula sería... Pues no sé qué ha pasado, pues se me ha ido. No los he cogido. Así, en el modo carrusel. Vale, el modo carrusel sí que me las cambia. Ahí veis que en el modo carrusel, por ejemplo, van pasando de manera automática. ¿Vale? Podemos ir reproduciéndolas en bucle cada X segundos. ¿Vale? Podemos configurar cada cuántos segundos queremos que vaya pasando esas imágenes. ¿Vale? No le he dado yo, se ha pasado solito. ¿Vale? Y lo que no sé es por qué aquí, en este modo cuadrícula, no me las ha mostrado. ¿Vale? Pero debería. Vale, probablemente, no sé, probablemente haya algún tipo de bug, alguna cosa aquí, pero debería de haber salido. ¿Vale? Voy a publicarla. A ver si, mira, aquí así se me aparece. ¿Vale? Entonces, este contenido también, luego a cada una de estas imágenes podemos agregarle diferentes tipos de vínculos, ¿vale? Podemos hacer diferente contenido. Es un gadget también, es una web part que queda bastante atractiva, ¿vale? Que queda bastante chula para agregarla de diferentes formas.
¿vale? Y es una web bar que nos permite un juego muy chulo también, ¿no? Que nos permite un diseño muy bonito. Perdona, Ion. Sí. Tenemos otra pregunta sobre la parte de los eventos. Ujú. Dices que, bueno, has dicho que un sitio de SharePoint tiene una lista de eventos de manera predeterminada, ¿no? Para poder ir generando eventos. ¿Y hay opción de hacer tú tu lista de eventos propias? Entiendo que fuera de esa predeterminada que hay. Hay un gadget, ¿vale? Que vamos a nombrar luego, pero que ya que estamos lo voy a contar ahora, ¿vale? Que es el calendario de grupo. No sé si la persona que ha hecho la pregunta se refiere un poco a esto, ¿vale? Pero aquí se puede agregar un calendario de grupo en concreto, ¿vale? En el que ya nos va a coger, digamos, los eventos, ¿vale? O las reuniones o lo que tenga ese equipo establecido dentro de ese calendario, ¿vale? Es un calendario compartido en el que nosotros podemos meter diferentes eventos y ya nos va a ir, digamos, sacando las reuniones o los eventos que va a haber próximamente, incluso los anteriores, ¿no? Incluso los que estén pasados. Y al igual que estos eventos, te da la opción de poder agregarte esta parte de reuniones de aquí a un calendario personalizado, ¿no? A un calendario personal tuyo. No sé si esta era la pregunta no sé si he respondido a la pregunta que estaba haciendo esta persona. Pues creo que sí, pero bueno, si no nos dirá. Vale. Vale, si no está respondida, por favor, la persona que lo haya comentado, ¿vale? Que lo repita, ¿vale? Que me lo diga. Vale, y es esto, ¿vale? Esta parte también de reuniones de equipo viene muy bien, ¿vale? En vez de ir generando nosotros estos eventos de manera, vamos a llamarle manual, podemos generar aquí una parte de reuniones de equipo, que no tienen por qué ser reuniones, ¿vale? Que pueden ser eventos en los que podemos editar también esta parte web, digamos, para coger todos los eventos que estén ya predeterminados o predefinidos dentro de la suite. Vale. Tengo otra pregunta, igual es un poco general, si no te la he preguntado al final, pero bueno, ya que te he parado. Carlos nos pregunta que si se podría, por ejemplo, hacer una intranet para dejarles a los clientes noticias, información, además de formularios, o sea, yo qué sé, encuestas o lo que sea. Entonces, sería para clientes. Y en ese caso, si esos clientes no tienen Office, ¿podrían entrar? ¿Y cómo se les invita? Entiendo que sería un vínculo. Sí, por supuesto. A ver, lo primero es una pregunta bastante amplia, ¿vale? La cual da bastante juego, porque aquí estamos viendo las opciones que tenemos dentro de un centro o sea, dentro de un sitio en concreto, ¿vale? Cómo editar esta página, cómo crear aquí esos apartados con noticias, etcétera, ¿vale? Pero todavía no hemos hablado del uso compartido externo que le vamos a dar a esas herramientas, ¿vale? Aquí, como veis, los que tengáis acceso aquí, ¿vale? En el centro de admin de SharePoint Online, ¿vale? Hay una parte general en la que podemos configurar toda esta parte de usuarios y dispositivos, pero SharePoint Online tiene un panel, ¿vale? Tiene un centro de administración general, ¿vale? Tiene un centro de administración, digamos, público, en el que podemos buscar los sitios que tengamos, ¿vale? Por ejemplo, en este caso creo que le he llamado demo, demo webinar, ¿vale? Aquí, en esta parte de derecha de aquí, ¿vale? Veis cómo tenemos opciones relativas a cada uno de estos sitios, ¿vale? Desde el centro de administración. Aquí podemos detallar un poquito digamos, de estadísticas, ¿vale? De las estadísticas que tiene ese sitio, de cuánto está ocupado, de cuántos archivos hay almacenados, etcétera. Podemos administrar también una parte de permisos y aquí, en esta parte de directivas, tenemos dos directivas que son fundamentales para esto que decía Carlos, ¿no? Tenemos una parte de etiquetas en la que podemos configurar diferentes etiquetas de seguridad, ¿vale? Incluso de seguridad o de retención para todos los documentos que haya dentro de este sitio. Por ejemplo, el poder introducirles una marca de agua, ¿no? El poder meter una marca de agua para todos los documentos que haya dentro de este sitio o que no se puedan eliminar, ¿vale? A través de este tipo de etiquetas. Pero, además, en este uso compartido externo, vamos a determinar con qué personas vamos a poder compartir todo, no solamente las noticias, sino todos los recursos que haya dentro de este sitio, ¿vale? Y me explico. Aquí hay 4 niveles que son fundamentales, ¿vale? Uno es interno, ¿vale? Que si esto lo configura así, no voy a poder compartir nada de este sitio con nadie que no tenga una licencia de SharePoint Online, ¿vale? Que incluya SharePoint Online y que pertenezca a mi organización. O sea, no puedo compartir nada con nadie interno. Si en mi tenant tengo dados de alta diferentes dominios, podré compartir todo el contenido con cualquier usuario de cada uno de esos dominios, ¿vale? Pero siempre tiene que ser un usuario interno. Aquí ya
en estos niveles ya voy permitiendo el uso compartido externo, pero se controla de diferentes maneras, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en este nivel, yo tengo que ir creando de manera manual esos usuarios dentro del centro de administración de Azure Active Directory como invitados. ¿Vale? En el momento en el que esos usuarios ya estén creados como invitados, ya puedo compartir directamente esos sitios con ellos, que vamos a ver ahora cómo, ¿eh? Luego tenemos la parte de nuevos existentes, ¿vale? Que aquí la diferencia con el anterior es que ya no tengo que crearlos de manera manual, sino que si ya existen en mi centro de administración de Azure Active Directory, puedo compartirlas con ellos, y si no existen, se crean automáticamente, ¿vale? Y ya el último, el más permisivo de todos, es que cualquiera que tenga el vínculo va a entrar a esta parte de noticias, incluso aunque yo no lo haya compartido directamente con él, ¿vale? Si yo comparto, si yo esto lo pongo así, y yo esto lo comparto con mi compañera Iria, este sitio, ¿vale? Mi compañera Iria manda ese correo a otras 50 personas, entran todas. Incluso, como podéis ver aquí, no requiere ningún tipo de inicio de sesión. O sea, no puedo hacer luego ningún rastreo, ni puedo saber quién ha entrado, ni nada. O sea, es como hacer un sitio, digamos, público, de alguna forma, ¿vale? ¿Y cómo se comparte? Pues directamente desde aquí, ¿vale? Cuando nosotros tenemos ese sitio ya generado, ¿vale? Cuando ya tenemos nuestro sitio, digamos, ya hecho, podemos compartirlo desde aquí, ¿vale? Podemos generar diferentes cuentas de correo con las que compartir esos sitios, ¿vale? Incluso podemos decirles qué tipo de permisos van a tener, digamos, dentro de ese sitio, ¿vale? Si yo aquí meto a mi compañera Iria, ¿vale? Ya le estoy implementando por defecto, me va a decir que tiene acceso solamente de lectura, ¿vale? Porque así lo tengo predeterminado dentro de mi centro de administración, pero yo puedo cambiarle a que tenga edición o control total, ¿vale? Dentro de este contenido. Cuidado con esto, ¿vale? Porque en SharePoint Online la herencia de permisos siempre está habilitada por defecto. Esto significa que si yo comparto este sitio con Iria, ¿vale? Todo este sitio con Iria en modo edición o en modo control total, ¿vale? Iria no solamente va a tener acceso a la parte HTML, sino que va a tener acceso a todos los documentos, a todas las listas y a todo el contenido que haya por debajo, ¿vale? De manera natural, a no ser que yo vaya cortando esa herencia, ¿vale? Como pasa en los servidores de ficheros, ¿no? De datos de toda la vida, ¿vale? Entonces, tener cuidado con esta parte de aquí, ¿vale? Porque esto sí que podría ser interesante. ¿Vale? Pero yo por defecto, si lo puedo compartir con Iria, a Iria le llegaría un correo electrónico, incluso puedo agregarle una nota dentro de ese correo electrónico, ¿no? Este es un sitio para que los clientes puedan acceder, dejar su repositorio, su documentación, etcétera. ¿Vale? Entonces, desde aquí podríamos compartirlo directamente, pero siempre, digamos, de alguna forma controlado a través también del centro de administración, ¿vale? Tengo que tener habilitada una de estas tres opciones y dependiendo de la opción que yo tenga, lo habilitaré de una forma o de otra. Incluso, si os fijáis aquí abajo, lógicamente la última no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero estas tres opciones más permisivas, las tres más altas, digamos, tienen una opción de limitación por dominio, ¿vale? En la que yo puedo permitir que X dominios puedan solamente se puedan permitir, o sea, solamente se puedan compartir ese contenido con ciertos dominios que yo voy a autorizar aquí, ¿vale? O puedo bloquear ciertos dominios. ¿Para qué? Para que esa información solamente sea pública para ciertas organizaciones, ¿vale? Para que no todo el mundo pueda entrar a ver esa documentación. Igual me interesa que HSI lo pueda compartir con una serie de clientes míos y aquí puedo ir filtrando esa serie de clientes con los que yo voy a compartir esa información. ¿Para qué? Para que si entra algún usuario que no pertenezca a ninguno de estos dominios, directamente le bloquee la entrada, ¿vale? Directamente no lo deje entrar. Entonces, dependiendo de cómo vayamos a compartir esto, podemos determinar, podremos saber qué opciones vamos a tener, ¿vale? Si vamos a querer hacer un rastreo o no, si vamos a crear nosotros usuarios invitados o no, ¿vale? Ese tipo de opciones. No sé si te he respondido, Carlos, la pregunta, pero si hay algo que no te haya quedado claro, por favor, lo vuelves a poner en la parte de chat, ¿vale? Un segundito, te voy a cortar aquí Vale, porque se ha contestado Juanjo, sí, que nos ponía el tema de las licencias Kiosk. sí. Entonces, nos pregunta si se publica la web de forma privada solo para la organización. ¿Los usuarios con licencias Kiosk tendrían acceso de lectura? ¿Podrían visualizar documentos subidos a la carpeta documentos? No, Tampoco. tampoco. Siempre necesitas para poder acceder a la herramienta de SharePoint Online y para poder utilizar esa herramienta de SharePoint Online, necesitas que todos los usuarios tengan un licenciamiento que incluya SharePoint Online, ¿vale? Y justamente la de Kiosco no es que no incluya SharePoint Online, es que salvo correo y de cierta manera específica, no incluye nada más, ¿vale? Entonces no vas a poder compartir nada
con nadie que no tenga una licencia que incluya SharePoint Online, ¿vale? En este caso, las kiosco no la incluye, ¿vale? Entonces no podrías compartir nada con ellos, ni esos usuarios podrían acceder, ni ver esa herramienta, ni nada, ¿vale? De hecho, esas kiosco, ya aquí, esta herramienta aquí de SharePoint Online no te aparece, ¿vale? Solamente creo que tienes la parte de Outlook y la parte del Office Online, ¿vale? Entonces no, y como mucho igual la parte de Power Automate que sí puedes tener. Vale, para ir... Perdona, Sí, perdona. sí. Es que tenemos, como es que luego si no se me va a ir el hilo. Jordi, que era que antes nos preguntaba sobre el tema de los eventos, nos dice, hola, mi idea era si podía crear una segunda lista de eventos, igual que la que crea de manera predeterminada. No tiene por qué estar vinculado a un calendario de grupo. Sí, bueno, al final creo que la parte de los eventos te permite gestionarlo. Pues mira, aquí si yo... Epa, vamos a editarlo. Vale, creo que te permite gestionar diferentes listas de eventos en diferentes categorías, si no me equivoco. Vamos a verlo aquí ahora. A ver si no se me queda... Vale, aquí. Vale, yo gestiono aquí una parte de estos eventos. Vale, pero yo aquí puedo generar... A ver si no me los duplica. Estaba aquí, ¿no? Eventos. Ah, no, pues sí. Sí, te crea digamos, un listado de eventos, digamos, de manera individual, ¿vale? Lo que tendrías que hacer para, si quieres, digamos, de alguna forma separar esa parte de eventos, sería gestionarlos en dos páginas diferentes. ¿Vale? Tendrías que generar, digamos, otra página en la que no se te dupliquen esa parte de eventos, ¿vale? Digamos que esa parte de eventos te la coge, digamos, es general, ¿vale? Por página, ¿vale? Entonces tendrías que generarlo de manera individual en diferentes páginas y luego traer ese contenido de diferentes sitios, ¿vale? Diferentes listados, ¿vale? Y John, ya la última pregunta que tenemos. Raquel nos pregunta si aparte de los calendarios de equipo se pueden integrar los calendarios de otros recursos, como por ejemplo los calendarios de las salas de reuniones. A ver, sí, tú puedes integrar cualquier cosa que tenga un vínculo web, ¿vale? Lo que pasa es que si tú yo lo que haría ahí en ese caso es generar esa parte de esas salas de reuniones como calendarios de grupo. Entre otras cosas porque tiene sentido, ¿vale? Que sean calendarios de grupo para que diferentes equipos puedan ver la disponibilidad de esas salas, ¿vale? Pero si no lo tienes hecho así, siempre puedes agregar, digamos como un vínculo, ¿vale? En el que tú pulses, en que tú tengas una imagen, un botón o algo que directamente acceda al vínculo de ese calendario, ¿vale? Que cuando tú pulses en ese botón te abra un calendario. De todas formas, yo lo intentaría integrar a través de calendarios de grupo, ¿eh? En este caso, yo creo que para salas de reuniones es más... no solamente es más fácil de administrar, que también, sino que yo te diría que tiene más sentido incluso, ¿vale? Pero si no lo tienes hecho así, siempre puedes agregar, digamos, un botón, que también es un apartado bastante clásico, ¿vale? Siempre hay un montón de botones o una imagen o alguna cosa en el que te lleve directamente al calendario, ¿vale? Al vínculo de ese calendario, en el que cuando tú le pulses te abre un calendario directamente, ¿vale? De manera externa, ¿vale? No sé si hay más preguntas, Iria. Ya está, gracias, John. Vale, por último, vale, comentaros que toda esta parte de aquí, toda esta parte que estamos viendo con automatización, o sea, perdón, con diferentes web parts y demás, tiene una funcionalidad extra, ¿vale? Que podemos potenciar con la parte de Power Automate, ¿vale? Power Automate es una herramienta de acción-reacción, ¿vale? De que cuando pase algo, ¿vale? De que cuando hagamos algo en concreto en un determinado ámbito, pues que sucedan una serie de reacciones, ¿vale? ¿Qué es ese cuando pase algo? Ese cuando pase algo puede ser, pues cuando alguien suba un documento en una carpeta en concreto, cada 5 minutos, cuando alguien rellene un formulario, que por cierto, la parte de formularios también viene integrada, ¿vale? También se puede integrar aquí, ¿vale? La parte de forms, para integrar diferentes formularios. Cuando alguien haga algo, cuando pase algo, cuando yo reciba un correo, cuando pase algo en un momento dado, que se genere una serie de reacciones de manera automática, ¿vale? Sin la intervención del usuario. Por ejemplo, ¿vale? Si yo publico aquí un determinado formulario, ¿vale? Vamos a ver si lo veo ahora aquí donde está, ¿vale? Un determinado formulario, ¿vale? En el que cuando alguien rellene este formulario, por ejemplo, que envíe una respuesta automática a una serie de personas diciendo, oye, la persona no sé quién o esta persona ha rellenado un formulario en concreto y las respuestas son estas. ¿Vale? O que me guarden las respuestas de este formulario dentro de una lista de SharePoint Online. Imaginaros por ejemplo, para un admin de IT, ¿no? Que siempre les pongo un caso muy típico que les suele gustar mucho. ¿Vale? Que es que, por ejemplo, si hay una persona que se encarga de la parte de recursos humanos, cuando se incorpore un usuario nuevo, que tengan aquí un formulario en el que
esa persona de recursos humanos pues meta el nombre, la dirección de correo electrónico que va a tener, los apellidos, un número de teléfono, un departamento, etcétera, ¿no? Y que cuando alguien rellene este formulario, automáticamente que se cree un usuario en directorio activo y que le genere una licencia. ¿Vale? Todo esto de manera automática, sin la intervención del usuario. Entonces, con estas dos herramientas, ¿vale? Con la parte de potenciación que nos da Power Automate sobre la parte de SharePoint Online, ¿vale? Sobre la integración que tiene con la parte de SharePoint Online, podemos incluso automatizar diferentes procesos o generar diferentes flujos, digamos, de aprobaciones para que, digamos, de alguna forma sea mucho más nativo, ¿vale? Mucho más visual y sea mucho más automatizado todo y sea algo mucho que nos permita mucho más juego, digamos, de alguna forma, ¿vale? Y por último me faltaba, iba a nombrar algunos de los gadgets que estaban aquí, pero ahora mismo, vale, sí. Hay una cosa que han sacado ahora también bastante chula, ¿vale? Pues si no lo conocéis, ¿vale? Que lo vamos a generar ahora de manera muy rápida, que es la parte del espacio, ¿vale? Aparte de todos estos elementos que podemos generar aquí de manera, digamos, en plano, por así decirlo, ¿vale? Aquí ha sacado Microsoft una parte en la que podemos generar espacio con objetos 3D, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con estos objetos 3D? Podemos crear diferentes tipos vamos a llamarle de recursos, ¿vale? Veis cómo esta parte, como podéis ir definiendo aquí, toda esta parte, digamos, como una sala, ¿vale? En 3 dimensiones, ¿vale? En la que puedo ir desde aquí agregando diferentes objetos, ¿vale? Si ya por defecto en el otro lado teníamos un organigrama, ¿vale? Aquí podemos agregar un organigrama, por ejemplo, en la parte de 3D, ¿vale? En la que podemos agregar una persona, ¿vale? Que digamos como referencia, ¿vale? Y nos va a dar ya, de una manera predeterminada, el manager de la referencia que hemos cogido. Y aquí esto nos permite hacer como una especie de navegación, ¿vale? Cuando publicamos esto, ¿vale? Nos permite hacer una navegación entre estos objetos 3D, ¿vale? Entonces es una opción que para diferentes recursos queda muy bonita de ver, ¿vale? Por ejemplo, para hacer un onboarding, ¿no? De la gente cuando se incorpora a diferentes compañías, porque podemos agregar también aquí, igual que hemos agregado un organigrama, perdón, podemos agregar diferentes tipos de bibliotecas de documentos, diferentes tipos de objetos, hacer diferentes tipos de visitas guiadas en 3 dimensiones, con vídeos, ¿vale? Es una opción que ha sacado hace relativamente poco la parte de SharePoint Online para poder integrarlo todo esto muy bien con la parte digamos, de objetos 3D, ¿vale? Que es algo que también se venía demandando bastante. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un catálogo de cosas en las que podemos agregar, por ejemplo, en este caso, diferentes avatares, ¿vale? En los que podemos agregar diferentes cosas, ¿vale? Que pueden incluso reproducir sonidos, ¿vale? Cuando nosotros publicamos esto, podemos hacer que venga adelante. Si le hubiéramos agregado aquí un sonido, por ejemplo, al hacer clic, podría contarnos algo, ¿vale? Entonces viene muy bien y es una parte que la verdad es que ha quedado muy bonita, sobre todo para la parte de poder linkar toda esa parte, digamos, que venía de texto plano, ¿no? Dentro de la parte de inicio, con diferentes aspectos en 3 dimensiones, ¿no? Y es un aspecto que viene, que queda muy bonito también, muy visual y muy gráfico, ¿vale? Para poder editar todo esto. Vale, pues no sé qué os ha parecido, chicos, la sesión. Por mi parte, esto es un poco lo que quería venir a contaros hoy. Espero que la sesión os haya gustado. Dime. John, perdona, Sí, tenemos sí, te iba a preguntar ahora. otra pregunta. Sí, Inma sí. nos pregunta si podemos limitar el tamaño de una intranet o de cualquier sitio de SharePoint. El tamaño, entiendo que se refiere al ancho y al alto o al tamaño de documentos de cosas que puedes meter al espacio. El tamaño, de alguna forma puedes ajustarlo, ¿vale? Él te va a ir cogiendo de alguna forma lo que, o sea, a medida que tú vas metiendo webparts, él te va a ir ajustando el tamaño de alguna forma, pero luego sí que tienes alguna opción para, digamos, minimizar ese tamaño, ¿vale? A través de los gadgets, por ejemplo, este hemos visto antes, que tenía una opción para hacerlo más grande o más pequeño, ¿vale? En función de cada uno de los gadgets, tú puedes ir estableciendo el tamaño que va a tener toda la página. ¿Vale? Pero no a nivel individual, por así decirlo, ¿vale? O sea, no a nivel global de toda la página. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más, Iri. Sí, perdona, un momento. Nada, tranquila. Raquel,
Un segundito. Ah, bueno, no, perdón, es Inma que nos dice es el tamaño de documentos a lo que se refiere. Sí, el tamaño de documentos, sí, esto de aquí, ¿vale? Este tamaño de los documentos sí que puedes ir cambiando el tamaño desde aquí, a esta parte que hemos visto, ¿vale? Para hacerlo pequeño, grande, mediano, ¿vale? Como tú quieras, pero tiene estas tres opciones, ¿vale? Y si le pones automático, él va a ajustar en función de los documentos que tenga, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como solo tiene una carpeta, pues te lo va a hacer chiquitín, ¿vale? Solamente te ocupa este recuadro de aquí, ¿vale? Si aquí tendrías 50 documentos, pues te ocupará, pues, hasta aquí abajo probablemente. Nos decía el tamaño de lo que ocuparía el sitio. Ahora ya me ha liado un poco. Ah, vale, sí. Yo creo que se refiere a nivel de página, ¿vale? A nivel de página, las páginas no tienen, digamos, un tamaño predefinido en el que puedas ir configurándolo, ¿vale? Digamos que la página, el tamaño completo, ¿vale? Te va a coger en función de los gadgets que tú hayas metido, ¿vale? En función de las web parts que tú hayas metido. Si tú metes web parts y les pones un tamaño muy grande, la página te va a ocupar en función de ese tamaño. Es más, hay una web part que no hemos nombrado, ¿vale? Que es el espaciador, ¿vale? Incluso el espaciador y el divisor para meter diferentes espacios entre diferentes web parts, ¿vale? Entre partes para hacer, digamos, una separación más grande o para hacer, digamos, divisores a medida, ¿vale? Para poder dividir diferentes secciones y para que se vea esta raya, ¿no? De aquí de divisiones. Pero la página como tal no tiene un ancho, no tiene un alto predefinido, ¿vale? No puedes decirle que no quiero que nunca la página ocupe más de no sé cuántos píxeles, ¿vale? Esto lo tienes que ir configurando en función de los gadgets que tú vayas metiendo, ¿vale? Si tú vas metiendo muchas cosas, pues la página irá siendo cada vez más grande, ¿vale? Yo creo que se refiere a eso. Vale, luego Santiago nos dice, lo que pasa es que no sé a qué espacio se refiere, nos pregunta a ver si ese espacio se genera como una página de SharePoint o en qué casos, yo creo que esta es la pregunta, en qué casos usarías diferentes páginas dentro de la intranet de tu empresa. Ah, dice, perdón, el espacio 3D. Sí, el espacio 3D. ¿Y en Sí, qué situaciones usarían diferentes páginas dentro de la intranet? vale, pues mira, respondiendo a la primera pregunta, sí, tú aquí cuando creas un espacio, ¿vale? En este contenido de sitio que hemos visto antes, ¿vale? Te genera ya diferentes tipos de páginas, ¿vale? Aquí ya tienes páginas activas del sitio, bibliotecas, etcétera, tienes un montón de cosas, ¿vale? Y aquí ya te genera una parte, digamos, que es la parte de test, ¿vale? Que es un espacio, que es lo que hemos creado antes, ¿vale? Te lo genera como una página. Entonces, este caso yo lo generaría muy bien para hacer cosas muy, muy concretas y que queden chulas de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se incorpora, ¿no? a un sitio en concreto y queremos hacerle una bienvenida, ¿vale? Que él conozca la compañía, que sepa quiénes son cada una de esas personas, que vea un organigrama, ¿no? Que les tenga que leerse una serie de cosas que son relativas a la compañía, sobre buenos hábitos, etcétera, pues podemos hacerlo mediante un espacio en concreto, ¿vale? Mediante un sitio en el que, digamos, sea como meterse en una sala en 3 dimensiones en la que ella ya tenga toda esa información ahí y pueda ir navegando a través de ella. ¿Vale? Y una opción para crear diferentes páginas, digamos que las páginas, respondiendo a la segunda pregunta, se van a ir creando un poco, o sea, vas a ir viendo tú qué necesidades vas teniendo en función de lo que vayas metiendo, ¿vale? Dependiendo de tu contenido. Por ejemplo, las noticias, cada una de esas noticias siempre te van a generar páginas, ¿vale? Cada una de esas noticias siempre va a ser una página diferente. Entonces, por ahí ya vas a ir generando muchas veces diferente contenido. Luego, las páginas que no sean a través de noticias, irá un poquito en función de tus necesidades, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, vas a crear una intranet para diferentes áreas, ¿no? Que cada área va a poder acceder a diferente documentación, ¿vale? Eso lo podrías hacer mediante un sitio por área, ¿vale? Que cada área acceda a un sitio, o podrías hacer una página específica para cada área y que cada uno, a través de una imagen o de un vínculo, podéis ir saltando de una página a otra. ¿Vale? Eso, por ejemplo, sería un caso en el que podréis ir metiendo ese tipo de páginas diferentes. Pero al final, digamos que de alguna forma, esas necesidades de crear una página nueva pueden ir también en función de lo que preguntaba antes, no sé si era Raquel, no me acuerdo el nombre, en función del tamaño también que te vayan ocupando, ¿no? Por ejemplo, cuando ves que una página se te va de madre, te queda muy grande, etcétera, puedes ir metiendo dentro de otra página, por ejemplo, todas las aplicaciones que puedas tener, todos los recursos a diferentes aplicaciones. Depende un poco de la organización que le quieras dar a tu intranet. Vale, sobre este tema de la imagen 3D, entiendo que se puede añadir o integrar como un elemento en tu sitio, ¿no? En el sitio de SharePoint. Se puede integrar. A ver, perdona, repíteme.
se puede añadir o integrar como un elemento en el sitio, lo de la imagen 3D. Bueno, al final lo que te crea es una página, ¿vale? Al crearte aquí una página como esta, lo que puedes hacer es vincularla, ¿vale? Porque esta página tiene un enlace, digamos de alguna forma, ¿vale? Ujú. Entonces lo que puedes hacer es, no, de momento no permite mostrarla directamente digamos, sobre la parte HTML, ¿vale? Sobre esto, pero sí que puedes hacer un vínculo a ella. Vale. Y otra pregunta, Ion, la última por ahora. Ah, no, por ahora no. Vale, no, no, Bueno, tranquila. espera, que vuelve. No, no cambio. Eh, a ver. Vale, no, sí, es Santiago, perdona, es que hay un montón. La última, sí, de Carlos. ¿Se puede poner un avatar al lado de cada sección para que pueda decirle cómo funciona o cómo tiene que rellenar las cosas? Por ejemplo, al lado de un formulario explicando cómo lo tiene que rellenar. Sí, sí, lo podrías hacer, ¿vale? Si tú publicas aquí una parte de un formulario, digamos que tienes una parte de texto, ¿no? En la que le puedes indicar un poco las opciones que puedes mostrar, ¿no? Agregando aquí un gadget de texto. Disculpadme. O podrías integrarlo dentro de, por ejemplo, en algunos casos, dependiendo del gadget que quieras meter, integrándolo aquí dentro, por ejemplo, ¿no? Pero sí, en este caso lo podéis hacer a través de texto, ¿vale? De texto plano. ¿Vale? Podéis agregar aquí un gadget de texto y introducir pues, una pequeña descripción sobre lo que tienen que hacer o para qué sirve ese formulario, esa Power App, ¿vale? Lo que sea. No, lo que yo creo que se refería es al tema de poner un avatar que vaya hablando Ah, y perdón. explicando cómo tienen que rellenar el formulario. Creo, que Perdón, sí, el avatar, a ver, no podemos, de momento no se pueden integrar o no se pueden integrar los elementos 3D dentro de las páginas, vamos a llamarle HTML, ¿vale? De las páginas de estilos, ¿vale? Dentro de estas páginas CSS. Lo que sí podrías hacer es hacer un botón, un vínculo o algo, ¿vale? Que te diga que si necesitas ayuda, ¿vale? Que si necesitas ayuda para rellenar ese formulario a través de una imagen, un vínculo, botón, lo que sea, que te lleve a ese avatar y que dentro de ese avatar ya te explique cómo hacerlo, ¿vale? Pero te cambiaría de área, digamos, te llevaría a tu parte de espacio. De momento las partes de espacios 3D y las partes de hojas de estilos, ¿vale? Digamos de CSS no se pueden mezclar, ¿vale? Pero sí que podemos vincularlas a través de vínculos. ¿Vale? Con un botón, con una imagen, con lo que sea, ¿vale? Que te lleve ahí y que cuando tú pulses aquí, que te lleve a esa imagen de ese avatar y que te lo explique, ¿vale? Pero te cambiaría de aquí, de esta página de aquí, te llevaría a tu espacio de 3D, al que tengas en 3D. ¿Vale? De momento no está permitida la integración entre ambos, ¿vale? Yo supongo que estaría chulo, ¿vale? Yo supongo que a futuro lo sacarán, ¿eh? Y que es muy probable que a futuro esté, pero a día de hoy, de momento no está. vale. Vale, vale, bueno, Carlos dice que ok, perfecto, gracias. Inma nos comentaba, hablando de lo de los tamaños que hablábamos antes, que a lo que se refería ella, a ver si se puede limitar el tamaño en gigas del sitio. Es decir, si tú puedes poner una cuota para que no se Sí. supere más de X. Ujú. Sí, sí se puede hacer, ¿vale? Aquí en la parte de general, de hecho, si te fijas, yo aquí tengo un límite de almacenamiento, ¿vale? Para cada sitio, ¿vale? Yo puedo establecer lo que ya los que somos ya que pasamos de cierta edad, antes denominábamos las cuotas de disco, ¿vale? Aquí sí se pueden establecer diferentes tamaños, límites máximos para cada sitio, ¿vale? Pero para tener esto habilitado, aquí en esta parte de configuración, ¿vale? Tenemos que tener el límite establecido como manual, ¿vale? Si lo tenemos en automático, los sitios van a ir creciendo hasta que pasen dos cosas, ¿vale? Hasta que lleguemos al máximo que tenemos permitido por tenant, ¿vale? Que en el caso de H6 son 4,53 teras, que esto sale de un tera que te da SharePoint Online por tener dado de alta el tenant, simplemente ya te da un tera aquí, y luego te da 10 gigas por cada usuario con licencia que tengas que incluya SharePoint Online, ¿vale? Entonces aquí en total del de H6 es 4,53. ¿Vale? Pero si esto supera los 25 teras, es lo que primero pase antes, o este límite o los 25 teras, ¿vale? Porque nunca el límite máximo por sitio nunca puede sobrepasar los 25 teras, ¿vale? Entonces, si lo ponemos en automático, es eso, ¿vale? O 25 teras o el máximo por sitio. Y si lo ponemos en manual, ¿vale? En esta parte de los sitios activos, podemos establecer para cada sitio qué almacenamiento le voy a meter, ¿vale? ¿Cuál va a ser mi límite de almacenamiento? ¿Sí? Sí, entendido. ¿Entendido?
Vale, John, pues bueno, yo muchísimas gracias porque ya nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos. La verdad es que ha habido un montón de preguntas, cosa que me alegro. Os hemos dejado en el chat el cuestionario de satisfacción. Hay un área en el cuestionario por si queréis recibir los materiales de la sesión. Si nos dejáis vuestro mail, os mandaremos la grabación en este caso. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Ha estado súper bien, muy interesante. Espero que os haya parecido a todos igual de interesante y que os animéis a participar en nuestras futuras sesiones. Tenemos, de hecho, esta semana tenemos una sesión de seguridad y durante todo el mes de mayo tenemos un montón de sesiones que si queréis podéis ir ver las fechas en nuestra web, ¿vale? Los tenemos ahí publicados. Y sin más, muchísimas gracias, John, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Chao.